El Barómetro, José Luis Torró. El fet que un enginyer jove i amb possibilitats de guanyar més diners fora que dins del seu país decidís que quedar-se en Espanya i muntar un negoci és més que una acció arriscada en aquests moments. Però hi ha persones així i nosaltres n'hem trobat dos. Són parella i socis, són joves i han decidit quedar-se i posar en marxa el seu projecte, que ja és una realitat, i al que li diuen Tecontec, Enginyeria i Consultoria Tecnològica. Els enginyers Javier González i Ángela Bleda són l'ànima de Tecontec. Javier, Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué es Tecontec? Pues Tecontec es, como su propio nombre indica, una ingeniería y consultoría tecnológica. Principalmente es una ingeniería. Trata un poco de evadirse de lo que es la ingeniería tradicional o lo que se ha venido dando en España, que es pues una ingeniería más bien dedicada a la construcción, más bien dedicada a las legalizaciones. Realmente ha sido un poco desprestigiar lo que es en sí la ingeniería, lo que todos entendemos por un ingeniero. A día de hoy pues hay muchas opciones de ingeniería. El problema es que casi todo el sector se ha focalizado pues en la construcción, en sectores que pues por desgracia se han hundido y ahora no tiene esa salida. Nosotros tratamos de enfocarlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la ingeniería de producto y desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones móviles y de aplicaciones en general que tengan una traslación a optimizar digamos, la estructura de la empresa, a dinamizar la empresa. Digamos que creéis en vuestras posibilidades y en el mercado aquí, es decir, que no como tantos otros colegas vuestros que han decidido hacer las maletas y irse fuera, ¿no? Bueno, realmente es algo arriesgado. Hoy en día la opción que está en la calle es vete fuera, eres ingeniero, vete fuera. Pero y no es tampoco una opción que haya que cerrarse, ¿vale? Al final es una realidad. Y cuando el río suena, agua lleva, es por algo. Pero sí que es cierto que bueno, si no emprendiésemos acciones así, estaríamos volviendo a aquella España que inventen ellos, ¿vale? Que ya dejamos atrás, creo yo. Y realmente España no es un país que se pueda permitir eso. Es decir, España tiene potencial, tiene ingenieros, tiene técnicos, tiene en general científicos, personal, no solamente hablo de ingenieros, hablo de personal técnico que es capaz de dar, de generar, de producir y demostrar que produce producto de valor. ¿Con qué tipo de clientes trabajáis en Tecontec? ¿Son solo empresas o también estamos hablando de particulares? Bien, bueno, nuestra estrategia realmente parte de empezar por abajo, empezar por pymes, ¿vale? Porque ofrecemos un producto muy atractivo para pymes y también para gente de la calle. Es decir, tratamos un poco de acercar la ingeniería a la gente de la calle. Yo durante años estuve haciendo en la universidad un poco esa tarea de cuando era becario y tal, y veías que mucha gente venía con ideas, no sabía darle cuerpo, cosas que quería patentar, es lo primero que tienen en mente, que querían vivir de esa idea que habían tenido, y al final eso hay que trasladarlo a un producto, hay que trasladarlo a algo que el usuario pueda interactuar con él, y de una idea solo eso no se produce. Entonces en Tecontec realmente lo que tratamos, uno de nuestros negocios, de nuestros clientes es precisamente ese, es acercar al pequeño cliente esa posibilidad de poder realizar pues ese producto, de trasladarlo a algo vendible. ¿Y cuáles son los productos o servicios que más os solicitan vuestros clientes? Pues realmente van un poquito a la par. Nosotros tenemos 3 líneas, que es, como ya te he dicho, la ingeniería de producto. Es quizás la que más cueste de entrar porque también España es un poco reticente en cuanto a considerar, incluso entender qué es en sí la ingeniería de producto, ¿vale? Las aplicaciones móviles es bastante recurrido y sobre todo la formación. Nosotros planteamos, no somos una academia, pero planteamos un nuevo modelo de formación, ¿vale? Empezamos a desarrollarla con el Politécnico, ¿vale? De hecho da buenos frutos en el Politécnico y
realmente es un nicho de clientes que es bastante agradecido, valora mucho nuestro trabajo y bueno, prueba de ello es que siguen apostando por ese tipo de información que nosotros damos diferente, ¿de acuerdo? A lo que hay establecido ahora mismo. Vosotros pusisteis en marcha Tech con Tech el año pasado, pero realmente lleváis más tiempo trabajando en él. Contadnos cómo fue el proceso de llegar a crear vuestra empresa. Pues bueno, un poco lo que hemos dicho antes. Realmente nosotros empezamos siendo becarios. Cuando acabas la carrera, pues una de las opciones es empezar a ver qué es lo que hay en la universidad. Empiezas a ver, pues entras en un departamento, entras en otro y vas viendo un poquito pues lo que hay. Luego te das cuenta que bueno, pues en la universidad al final hay unos años para probar, como nos pasa a muchos, y las opciones es salir a la calle. Al final, si no hay una opción de quedarte dentro, es salir a la calle. Nosotros decidimos que lo que estábamos realizando allí era un buen producto, pensábamos que era un buen producto para poder trasladarlo a un negocio, y así lo hicimos. Directamente montamos Tecontec porque, como ya digo, pensamos que es un producto muy, muy accesible. Hablemos del número de empleados que tenéis ahora en vuestra empresa y cuáles y qué perfiles tienen. Pues bueno, empleados realmente somos Ángela, yo, una persona más, Rafael, que se ha incorporado ayer, si mal no recuerdo, sí, ayer. Y luego lo que nos da mucha versatilidad, ¿vale?, es las colaboraciones. Tenemos un grupo muy cercano de colaboradores que hacemos muchas sinergias gracias en parte, a relaciones que teníamos con ellos de la universidad y sobre todo a que ahora mismo estamos en el vivero CREIS, un vivero del ayuntamiento, un vivero de empresas, que nos ha facilitado ponernos en contacto con otras empresas que sí que sinergian con nosotros, ¿vale?, en cuanto a poder ofertar nuevos productos. Pues su trabajo se da a conocer mucho de cliente a cliente, pero al principio supongo que tendréis que darlo a conocer, ¿no?, directamente, ¿no? ¿Cómo es para un ingeniero el proceso de vender un proyecto? Pues es complicado, sinceramente. Los ingenieros ya de por sí nuestro perfil es muy técnico, es poco comunicativo. Comunicacional, ¿no? Efectivamente, exactamente. Y eso pues evidentemente nos lleva a... Nosotros somos ejecutores, realmente, somos personas que trabajamos muy bien en la sombra, pero a la hora de realizar esa tarea conjunta, y sobre todo con pocos recursos, de vender y a la vez ejecutar los proyectos, pues es complicada. Pero bueno, poco a poco hay opciones, hay que invertir realmente en una buena estrategia de comunicación, hay que saber también porque hay muchas opciones, y la ingeniería, sobre todo la ingeniería y la consultoría, no es una cosa que se venda con facilidad, ¿de acuerdo? Es complicado, pero poco a poco funciona, ¿de acuerdo? Y quería preguntaros, antes he hecho una mención al hecho de que os hayáis decidido a quedaros en España, ¿no? Con la que está cayendo aquí, está todo el mundo pensando, para poner en marcha un proyecto empresarial, que es decir, que no es que aceptáis quedaros para trabajar a terceros, ¿no? Y en algún momento os habéis planteado o replanteado, es decir, ¿no os hubiese sido mejor salir en busca de un trabajo, sueldos mejores? Sí, pero bueno, al final hay muchas cosas. En esta vida hay quien vive para el trabajo y hay quien vive para vivir la vida. Nosotros somos más de la filosofía de que el trabajo está para ayudarte a vivir. Si uno se siente a gusto en su casa, se siente a gusto rodeado de los suyos, salir solamente por aquello del trabajo, pues bueno, intentas conformarte con menos, y al final el que hace cosas es el que se mueve, y no hay que estarse quieto, hay que moverse, intentar conseguir, ya sea aquí, sea fuera, pero si uno lo intenta siempre sale algo. Javier, ¿qué os dicen vuestros compañeros de carrera? ¿Piensan que sois unos valientes, que sois unos atrevidos o unos irresponsables? O unos inconscientes. O inconscientes también. Sí, bueno, curiosamente la tónica general es que somos valientes, ¿vale? Ahí se puede entrever la palabra inconscientes, pero sí que es cierto que nos hemos lanzado, y la verdad es que lo valoran, nos apoyan e intentan siempre, pues eso, siempre que tienen alguna opción o algo, nos lo derivan a nosotros, porque aparte saben que damos un buen servicio y, como digo, nos apoyan siempre. Y mejor que nadie sabéis lo que cuesta levantar una empresa. ¿Cuáles son las dificultades más importantes que habéis tenido que superar
¿Y cuáles son aquellas que al día de hoy os seguís encontrando en el día a día, excepción hecha de la financiación, el tratamiento de los bancos, que de eso podíamos hablar también largo y tendido? Sí, y hacer una tesis también. ¿Eh? Bien, lo más difícil al final yo creo que, por lo menos en nuestro sector, incluso en el de otras empresas que están trabajando con nosotros, es un poco el darse a conocer, como hemos dicho antes. Eso es quizás la máxima dificultad. Todo lo demás viene casi solo. Sobre todo si se establecen sinergias con otras empresas que están interesadas en colaborar y que bueno, pues que pueden aportarte cosas que tú careces. Luego también hay una serie de dificultades que son normalmente las de material. Quien dice material me refiero pues instalaciones, ingeniería, pues por poco que necesita equipos informáticos, material especializado, material de medición. Entonces es una inversión, ¿vale?, que se puede salvar de muchas maneras, pero sí que es cierto que hay que hacerlo, y es quizás la principal, junto con la comunicación y la venta, es la principal barrera que tiene. Javier, yo quería preguntaros, en Tecontec, ¿seríais capaces de dar solución al problema del aire acondicionado de empresas como la nuestra, donde hay un área que te puedes congelar y otra que te puedes morir de calor, y aquí en el estudio que de repente tiene uno que ponerse la chaqueta y de repente se queda aquí temblando y dices, que me quiten el aire, que ya no puedo? ¿Eso sería posible o No. a quién tendríamos que recurrir? No es exactamente nuestro nicho. Quizás eso sería más propio de las ingenierías tradicionales. Nosotros nos dedicamos precisamente a otra cosa. Pues mira, a ver si nos puedes hacer alguna recomendación en ese sentido, a ver si conseguimos superar estos ciclos térmicos que se establecen y que no es propio de esta casa únicamente, porque oyes otras emisoras y dice, aquí en el estudio 1 hace un frío glacial, y pasa en todos lados, ¿no? O sea que grandes éxitos y grandes avances científicos y técnicos, pero creo que con lo del aire acondicionado tenemos todos una batalla ciertamente complicada. Pero tenemos que hablar de Tecontec y me gustaría conocer los proyectos que tenéis a corto y a medio plazo. Bien, pues en Tecontec, aparte de los proyectos que llevamos con varios clientes, muchos de ellos también emprendedores y muy atrevidos, pero se trata de eso, en definitiva, de atreverse. De motu propio desarrollamos, porque creemos que la formación es la manera de entrar a los clientes, desarrollamos, para que confíen en nosotros principalmente, desarrollamos un máster. Ahora mismo es lo que más ilusión le estamos dedicando. Es un máster que precisamente es para aquellos profesionales que tratan de empezar en todo esto. Sobre todo está enfocado a profesionales que tienen una idea de un negocio online, para que vean que no solamente es tener una idea. La idea en sí, ideas hay muchas, pero trasladarlo a un negocio online es complicado. ¿Por qué? Porque no solamente hacer una página web, ahí requiere saber qué requisitos técnicos necesitas, qué estrategia de comunicación. Y eso es objeto de un máster que impartís vosotros. Correcto, eso es un máster que hemos pensado muy concentrado, porque al final la gente cuando quiere algo lo quiere ya. Vivimos en la época de la inmediatez y lo que hemos hecho. ¿Y qué características tiene ese máster vuestro? Pues principalmente tiene una parte técnica y una parte de negocio, que es un poco lo que lo separa de la oferta formativa que existe por aquí ahora mismo. Lo dan dos grandes profesionales, además bastante reconocidos en sus sectores, José Vicente Carratala y Javier Gómez. Cada uno de ellos, pues como digo, en su nicho. Sobre todo la parte interesante es la parte del cloud business, que la da Javier, y es una parte que, pues que le da una visión realista a la persona que quiere emprender un negocio online, de qué es realmente pues lo que necesita, cómo lo tiene que plantear, qué recursos va a necesitar, si es viable o no es viable realmente, económicamente. Todas esas cosas que forman parte de un negocio tradicional, no es nada nuevo, pero que la gente cuando trata de emprender con un negocio digital olvida, piensa que es simplemente... Y eso, todas esas dudas, esas preguntas obtienen respuesta en vuestro máster. Tienen respuesta. Además, ¿Y qué duración tiene? Son 200 horas, pero lo hemos condensado en poco más de 2 meses. Sí, digamos que para dar facilidades y cuanto antes el poder... Correcto. Además, realmente es una especie de... Porque al final, como ya digo, nosotros somos una consultora. Lo que se les trata es dar un asesoramiento a través de todo el máster de su proyecto de negocio. Es un máster en el que se pretende que salga la gente con su negocio ya encaminado, encauzado, con su plan de empresa, todo
pensado o rectificado con las ideas iniciales que llevaba. Javier, solo faltaría que después de haber estado hablando en una entrevista en directo ante los micrófonos del programa El Barómetro y no hayamos hecho una mención sobre dónde dirigirse a aquellas personas que puedan tener interés en entrar en contacto. Supongo que Tecontec aparecerá con facilidad en cualquier buscador, pero sí me gustaría que nos dieses alguna página web más concreta para poder acceder, algún teléfono con... Lo que queremos aquí, en definitiva, en este programa es dar apoyo a los emprendedores, a los que tienen ideas, a los que tienen iniciativas, que sepan que tienen aquí la posibilidad, un altavoz en definitiva, para darse a conocer. Bien, pues la verdad es que se agradece que se nos pueda escuchar, porque al final es, como digo, es difícil llegar a transmitir realmente de primeras todo lo que hacemos nosotros y gente como nosotros. Pero yo invito a quien quiera conocernos, quien quiera conocer más realmente y en más detalle lo que hacemos, que vea nuestra página web, que es tecontec.com, acabado en K, Tecontec. Y bueno, que cualquier cosa nos tienen el vivero de empresas del Paseo de la Pichina número 15. Estaremos encantados de recibirles y de atender sus ideas, porque por muy locas que piensen que pueden ser o un poco desequilibradas... Sí, que lo mismo pueden parecer en principio disparatadas, pero, correcto, pero ahí tendrán en Tecontec y en Javier González y en Ángela Bleda, que es ingeniera en disseny industrial y de l'administració, diguem, el contrapunto a las ideas que puedan tener, ¿no? Correcto. Toda idea es escuchable y es futuriblemente viable. Bueno, pues a Ángela Bleda i Javier González, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que siguin molts els èxits, i esperem tenir ocasió de parlar si un temps, fer un balanç de veure com ha anat aquest màster i com ha anat aquest creixement per a aquesta gent que ha decidit quedar-se així en el nostre país i no sé si desoint els cants de sirena en alguns casos, sinó treballant en allò que és més pròxim. Gràcies, Javier i Àngela, molts èxits. Gràcies. Vinga.